Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y le doy la mejor de las bienvenidas a un programa más de Conversando. Hoy, ¿verdad? Para hablar de este tema me acompaña el pastor José. José, bienvenido. ¿Qué tal, Pastor Jonathan? Un gusto el poder estar aquí en este lugar tan caluroso, pero a la vez tan fraternal, ¿verdad? Es una bendición el poder platicar con usted. Amén. Mire, por favor, ¿verdad? Antes de conversar, queremos invitarle a que nos ayude a seguir haciendo iglesia en línea y que comparte este video con amistades, con familiares, que estamos seguros que va a ser de bendición para sus vidas. Creo que es muy importante nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra vida espiritual juega un papel muy importante en nosotros, no la vida religiosa, que creo que puede haber una confusión en estos dos, en que algunos pueden pensar que por tener una vida religiosa, automáticamente tienen una vida espiritual, y muchas veces no es así. Me gustaría que habláramos sobre si se puede cumplir el propósito en la vida sin tener una vida espiritual desarrollada. ¿Tú qué piensas de esta parte de que tú tienes un propósito en la vida, pero no tienes una vida espiritual y persigues tu propósito? Entonces, ¿se puede lograr esto? Qué buena pregunta, ¿no? Porque la realidad es que como ministros encargados de otras personas, de poderles enseñar la vida espiritual, creo que hay que poner la base bien clara. No se puede lograr el propósito si no se tiene una base bien definida. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños iban a la primaria y les estaban enseñando la división, la multiplicación y las restas, todo ese tipo de ecuaciones. Si no había una base clara, entonces ellos no la iban a poder llevar a cabo, ¿no? El propósito era que obviamente terminaran la primaria, que ya la terminaron y ya van a la universidad y a la vocacional. Pero si no estaba la base, en realidad no lo iban a poder cumplir, no lo iban a poder llevar a cabo. Lo mismo creo que pasa en la vida espiritual. Creo que si no les enseñamos la base a la gente, van a confundir la vida espiritual y no van a poder llevar a cabo lo que tiene que ver su propósito. Por eso es necesario regresar a lo original, en donde cuando Dios hace todo en el libro de Génesis y pone a Adán y pone a Eva allí en el paraíso, la realidad es que ellos tenían una vida espiritual tan tremenda que dice que Adán hablaba diario con Dios, ¿no? Cara a cara con Dios. ¿Cuándo se pierde esa vida espiritual? Cuando obviamente vemos en el capítulo 3 que Eva y Adán desobedecen a la voz de Dios y entonces pasan de una vida espiritual a una vida carnal. Decía Martín Lutero, ¿en este mundo te monta Dios o te monta el diablo? Y entonces desde ese momento cuando Adán desobedece, lo que lo monta tiene que ver con el enemigo, ¿va? Con el diablo, con la carnalidad. Y eso hace que no tengas una vida espiritual. Y al no tener una vida espiritual, obviamente no vas a poder llegar al propósito. Pero Dios es bien tremendo, Dios es bien sabio, Dios no se le va a ninguna, ¿va? Y entonces se da un plan en el cual envía a Jesús a rescatarnos, a salvarnos, ¿verdad? Y logra el propósito, nosotros lo conocemos, lo sabemos, ahí en la cruz del Calvario cuando muere y dice consumado es. Después viene la otra parte que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora, cuando el hombre ya ha entendido, ha recibido a Jesús en su corazón y se empieza a empapar de la palabra, dice el libro de los Efesios que dejemos el hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Y empieza a leer la Escritura, empieza a empaparse de la palabra del Señor, empieza a darse cuenta que es necesario para lograr su propósito en esta vida, no solamente del propósito en esta vida, sino el propósito espiritual que es todavía mucho mayor, ¿verdad? El poder entender que tiene que viciarse de esos deseos engañosos que antes nos gobernaban, que ya no nos monte el enemigo, sino que nos empiece a montar el Espíritu Santo, que es el único, como dice en el Evangelio de Juan, que Él es el que convence. Y a medida que nos va convenciendo, vamos cambiando esos deseos engañosos por esa vida espiritual, que nos van conduciendo sin duda alguna al propósito, como tú lo mencionabas, al propósito ya sea secular, familiar, pero sobre todo el propósito eterno en nuestra vida. Decías tú, ¿no? Sobre Adán y Eva, cuando Dios los crea, Dios les da un propósito. Más en el caso de Abraham,
Le dice, ve a labrar la tierra, a cuidarla, ¿verdad? Cuida este lugar. Y exactamente cuando ahora se contamina su vida espiritual y ya tiene una influencia de parte del diablo, de parte del pecado en su vida espiritual, ahora ya no sale a labrar, sino que ahora se va a esconder. Y creo que hay muchas personas el día de hoy viviendo sin propósito, más los jóvenes, donde dicen, no sé qué hacer con mi vida, no sé a qué dedicarme, no quiero hacer nada, no quiero salir. Y se quedan en casa y a veces los papás pues les construyen, ¿verdad? Alrededor muros donde les dan de todo y entonces no sienten ninguna hambre, ¿verdad? En este vientre, ¿no? En el vientre espiritual, un hambre por ser alguien en la vida, por lograr algo, por salir, por desarrollarse. La vida espiritual de Adán y Eva continuaba, pero como decías tú, ya no era cara a cara con Dios, ahora era cara a cara con la culpa, ¿verdad? De saber que tomaron una decisión equivocada. Y creo que eso lo vivimos y lo experimentamos todos. Ahora, ¿cómo limpiamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo regresamos a esa pureza espiritual, ¿verdad? Que nos ayuda a permanecer bien con Dios y a poder retomar propósitos en nuestra vida. Pues como lo mencionamos, la realidad es que sea por nuestras fuerzas, ¿no? O por nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús decía, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Consolador no vendrá sobre ustedes. Y el Espíritu Santo, te decía en Juan, dice, es el que convence. Necesitamos estar convencidos de que si nos desconectamos de Dios, nos desenfocamos del propósito eterno. Al estar desconectado, solamente te va a montar otras muchas cosas, como tú mencionabas, del internet, de los videos, del TikTok, del mundo, de los juegos, que solamente te van conduciendo a un vacío en realidad, pero no van llevándote al propósito. Y para que tú puedas nuevamente enfocarte, limpiarte, como por así decirlo, en lo espiritual, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos convence. Imposible el poder decir, me voy a convencer de que estoy haciendo mal, porque a lo mejor podrías dejar de hacer ciertas cosas, pero no te van a conducir al propósito mayor que es la vida eterna, ¿no? El estar en una relación con el Señor. Hay gente que dice, bueno, yo ya dejé esto, pero en esto estoy fallando mucho y en esto también y en esto también. Y la realidad es que cuando el Espíritu Santo nos convence, Él nos limpia de tal manera que nos conecta con Dios nuevamente, nos hace ver el propósito eterno, nos va guiando, nos va dando sabiduría, nos va haciendo el poder entender que solamente en su palabra, solamente en la relación que tengamos con Él, vamos a poder limpiarnos de todas esas cosas que de alguna manera serían como, por así decirlo, la palabra como garrapatas, ¿no? Qué tremendo, porque las garrapatas en un animal lo succionan, le succionan la sangre de tal forma que lo enferman y luego ya el animalito muere, ¿no? O puede tener alguna enfermedad mucho más grave. Entonces, todas esas cosas del pecado, del estar desenfocado, nos van succionando y nos van desenchufando de Dios, y el Espíritu Santo es el único en este tiempo. La realidad es que no hay otra cosa. Creo que muchas veces como cristianos le buscamos las tres patas al gato, ¿no? Y vemos en otras cuestiones, en otras situaciones, tratamos de alguna forma decir esto es lo que nos va a ayudar, y no hay otra forma en realidad. El Espíritu Santo es el único que nos puede limpiar, que nos puede ayudar, que nos puede conducir al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Qué triste es el poder ver, como tú mencionabas, la juventud más desenchufada que nunca, cuando en realidad dicen ellos estamos más conectados que nunca. La realidad es que están desenchufados del propósito, y por eso los vemos en depresión, por eso los vemos en una vida sin sentido, sin propósito. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. ¿Qué quieres? Pues nada. El mundo les hace ver que todas las cosas son rápidas, que vas a tener dinero rápido, que vas a tener tu casa rápido, cuando en realidad cuesta mucho más trabajo hoy en día. Y el Espíritu Santo nos ilumina. Es como el hijo pródigo en realidad. Si el hijo pródigo no hubiera sido iluminado por el Espíritu Santo, seguiría, ¿no? Sucio, porque dice que estaba
allí apacentando a los cerdos. Y cuando el Espíritu Santo lo iluminó, Hubiera comido de la comida de ellos. comiendo de la comida, algo que era tremendo para los judíos, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo lo iluminó, dijo, ¿qué estoy haciendo? Entonces creo que hoy en día el Espíritu Santo sin duda es el que va a convencer a la juventud, a la gente. No solamente hablamos de jóvenes, de gente aún mayor que está sin propósito, sin sentido, o que está perdido en esta vida y que dice, bueno, pues, ¿qué hago? Voy y vengo, voy a trabajo, duermo y me voy al trabajo y eso lo va llevando en realidad a una depresión, a un vacío, a una vida sin sentido. Y Él es el que nos convence, Él es el que nos ilumina y cuando nos ilumina sucede como el hijo pródigo en realidad. ¿Qué estoy haciendo, no? Si en la casa de mi padre tenía un sentido, a lo mejor puede ser que no conozcan de Dios y podrán decir a lo mejor necesito encontrarme con Dios para hallarle sentido a qué, a mi vida. Y hay gente que a lo mejor cristiana que conoce de Dios, pero que también está sin sentido. Y que cuando es iluminada por el Espíritu Santo, entonces dice, ¿qué estoy haciendo también? Tengo que regresar a la casa de mi padre porque ahí tenía sentido mi vida. Ahí trabajaba el hijo pródigo, ahí era productivo, ahí hacía cosas que beneficiaban a los que tenían a su alrededor. Creo que sin duda es el Espíritu Santo. Imposible que el hombre sea limpiado, que logre su propósito de vida o eterno sin el Espíritu Santo. Tremendo eso. Me gustaría que nos puedas compartir quién es el Espíritu Santo para ti, cómo te relacionas con él, pero no cómo te relacionas con él o quién es el Espíritu Santo para ti como pastor, no cuál es el Espíritu Santo que predicas, donde los que te escuchamos necesitamos aprender, conocerlo, ser discipulados, tener una revelación de él, sino quién es el Espíritu Santo para José, no para el pastor, ¿verdad? Sino para ti en lo personal, el encuentro que tú has tenido con él, cómo tú lo conoces al Espíritu Santo. En una palabra, como mi ayudador. Él es mi ayudador. En este caminar que llevamos con el Señor, me ha ayudado mucho. Hemos pasado por situaciones, fíjate que complicadas en la vida pastoral, hemos pasado complicaciones en la vida personal, hemos pasado, quiero comentarte, dos situaciones muy tremendas que jamás pensábamos que íbamos a pasar, porque siempre pensamos que vamos a estar bien en los caminos del Señor, cuando en realidad también la verdad es que también pasamos o podemos pasar por situaciones complicadas, pero lo conozco como mi ayudador. La primera, cuando fue una situación ahí con mi hijo, recuerdo que me senté con mi esposa y el Espíritu Santo como mi ayudador me fortaleció. Y, y como mi ayudador me guió a dar una oración junto con mi esposa. Y entonces recuerdo que sentados en la mesa, nos tomamos de la mano y dijimos, confesamos nuevamente a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y dijimos, no importa lo que pase, tú sigues siendo nuestro Señor, nuestro Salvador y te seguiremos sirviendo. Y la segunda ocasión, también en algún asunto con mi esposa, fue la misma situación. El Espíritu Santo nos ayudó porque fue un impacto bien tremendo para nuestras vidas, pero ahí estaba Él, no como pastor, sino como tú dices, como persona. Él fue nuestro ayudador, porque a lo mejor no lo queríamos externar, no lo queríamos compartir, pero ahí estaba Él ayudándonos. Él nos estaba alentando, nos estaba empujando, nos estaba dando esperanza, nos estaba confortando. Y también pasó lo mismo, la misma oración que, Señor, no importa lo que pase, tú eres nuestro Salvador, te confesamos y te vamos a servir y te vamos a seguir. Y Él es en ese sentido mi ayudador. Creo que así es la forma en que José, no como pastor ni como ministro, sino como José, lo conoce como su ayudador. Tremendo. Entonces, le comentarías también a cualquier persona que así como te ha ayudado a ti, también los puede ayudar a ellos. Claro, sin duda. Cuesta mucho más como hombre pedir ayuda. Sí, Cuesta ver, ¿verdad?, a Dios, o en este caso al Espíritu del Santo, como ayudador.
Entonces, qué tremendo que podamos llegar, ¿verdad?, a ese tipo de relación con Él, a poder conocerlo de esa manera. Imagínate que te esté escuchando una persona que no tiene una vida espiritual constante, que no se congrega en algún lugar, que no ha leído la Biblia, pero como tú dices, ¿no? Es necesario, es muy importante el que todos tengamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con el Espíritu Santo si nunca lo he conocido? Si no he tenido, ¿verdad?, una vida de iglesia, ¿no?, una vida religiosa. Entonces, ¿cómo me relaciono con el Espíritu Santo si escuchando lo que me están enseñando ahorita, entiendo en mi corazón la importancia de tenerlo en mi vida? Entonces, ahorita, en este momento, ¿verdad?, ¿cómo me relaciono con Él? ¿Cómo, cómo me relaciono con Él? Eso es para una persona, ¿no?, que no lo conoce. Pero también volviendo a lo que decías al inicio, ¿no? Yo soy un Adán, que sí lo conozco, que he estado cara a cara con él, pero como decías, por alguna situación me alejé y mi vida espiritual hoy está muy fría, mi vida espiritual hoy está muy mal. Entonces, ¿cómo regreso? ¿Cómo sientes tú que fue el regreso de Adán? Nos también hablabas del hijo pródigo. ¿Cómo fue ese regreso, no? Decías del hijo pródigo que el Espíritu Santo lo iluminó. Entonces, pero ¿cómo identificas y sabes en ese momento que no es tu conciencia, sino que es la voz de Dios en tu interior llamándote a regresar a Él a través del Espíritu Santo? Yo creo que lo más hermoso tiene que ver con que pensamos muchas veces que nosotros lo tenemos que buscar. Aún Jesús decía en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, ustedes no me buscaron a mí, yo Qué los tremendo busqué a eso. ustedes, ¿no? Y Él es insistente. Creo que una forma del Espíritu Santo de ser de Él es que es insistente y persistente. Porque al final ya Dios tiene, como decíamos al principio, un propósito eterno para con nuestra vida. Y en ese insistir, creo que va a llegar el momento adecuado en el cual nos dejemos, no malamente de decir, me voy a dejar y voy a morir y ya que se acabe todo, ¿no? Sino a esos deseos engañosos, como decíamos en el libro de los Efesios, ¿no? Hay cosas las cuales no podemos y que va a llegar un momento donde ya no puedo, o sea, la realidad es que ya no me da más, ya no tengo otra cosa, ya no me puedo sostener de algo, de alguien en el que a lo mejor yo pensaba que iba a poderme ayudar. Y es cuando entra la búsqueda del Espíritu Santo para con nosotros. Él es insistente y persistente y está a través de las oraciones, yo creo, de la iglesia, de hermanos, conociéndolo o no conociéndolo. Las oraciones abarcan para la gente que conoce de Dios y para la gente que no conoce de Dios también. Y entonces ahí el Espíritu Santo empieza como a redarguir, porque es otra función también del Espíritu Santo en el corazón del hombre. O sea, no lo entiendes, pero te empieza a redarguir, te hace sentir que necesitas, ¿no? El poder relacionarte con algo que no te va a ayudar por un momento solamente, que no te vas a sentir bien solamente por un tiempo, sino que va a cambiar tu interior, va a cambiar tu vida, va a cambiar hasta tu futuro, ¿no? Lo va a cambiar. Entonces yo creo que la forma en que cuando una persona se empieza a relacionar en esa condición es cuando se abandona. Ya, el hijo pródigo se abandonó. Yo creo que Adán a lo mejor en algún momento también se abandonó, dijo, Señor, ¿no? Ya, necesito de ti. Creo que a cada uno de nosotros que conocemos del Señor nos ha pasado eso también. Nos abandonamos y decimos, no, Señor, ya yo pensé, yo creía, yo pensaba que podía, pero la realidad es que no. Entonces ahí empieza, ¿no? La relación tan hermosa en realidad, porque es algo hermoso el poder relacionarte con el Espíritu Santo que te ayuda, que te dirige, que te cambia, que te transforma, que renueva tus pensamientos, que te hace ver el propósito de Dios para tu vida, porque Jesús decía, Él no va a hablarles de cosas diferentes, sino que lo que yo les hablé, Él les va a hablar a ustedes también. Entonces, esa sería la forma, yo creo. La gente necesita abandonarse para poder tener una relación con el Espíritu Santo. Es correcto. Fíjate que eso que dices, ¿no? La gente necesita abandonarse al Espíritu Santo.
Creo que o te abandonas al Espíritu Santo, o te abandonas a la perdición, o te abandonas a rendirte y no seguir haciendo nada. Y pues, lamentablemente mucha gente termina decidiendo quitarse la vida, ¿no? Hay dos advertencias, pastor, que nos hace la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Dice que no lo apagues y que no lo contristes. Entonces creo que contristamos al Espíritu Santo con lo que hacemos y lo apagamos con lo que dejamos de hacer, ¿no? Que entonces Él te dice a ti, como pastor, predica, y no lo haces, comienzas a pagar. Dice, ven a orar, a buscarme, no lo haces, comienzas a pagar. Pero de repente te dice, ¿verdad? No hagas esto y vas y lo haces y comienzas a contristar. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de no contristar y no apagar al Espíritu Santo en nosotros? La santidad. Yo creo que la santidad hace que cuidemos algo tan valioso. Y en lo secular hay cosas que decimos, eso lo ponemos en una repisa porque es sumamente importante, ¿no? O escondemos el anillo o la cadenita porque decimos, esto es muy caro, Es no se nos valioso. vaya a perder, o lo llevamos a una bóveda, ¿no? Con un número confidencial. Yo creo que la santidad nos hace el poder cuidar algo tan valioso como la presencia del Espíritu Santo, no apagarlo ni ponerlo triste con nuestras acciones y con nuestros hechos. Eso no quiere decir que no fallemos, eso no quiere decir que se nos vaya de repente, ¿no? La cuestión es el poder entender y discernir a través de que tanto me estoy cuidando en mi relación y que me conduce a la santidad. Creo que me hace entender que fallé y que no lo vuelva a hacer, o que me equivoqué y que no lo pueda llevar a cabo otra vez, ¿no? Yo creo que esa será la parte fundamental, porque creo que estamos viviendo un evangelio muy ligero, en donde se nos hace fácil eso. En realidad creo que decimos estamos en la mejor época de la iglesia cristiana, pero la realidad es que Jesús decía, el camino es muy angosto y solamente van a ir por ahí unos cuantos. No habla de abundancia en realidad. Y aún fíjate que escuchaba la otra vez a nuestro apóstol hablando acerca de un falso espíritu, un demonio llamado Espíritu Santo, ¿no? Y entonces eso nos puede hacer creer que estamos bien y que vamos bien cuando en realidad pues no es el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo está en otro lugar y está triste y está apagado. Y nosotros en la iglesia pensamos que está el mover y que está la unción y que está el poder sobrenatural. Y viene Mateo, en donde también Jesús dice, yo no los conozco, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y Jesús dice, yo no los conozco, que vino una palabra griega que quiere decir ginosco. Ginosco quiere decir eso, ¿eh? Yo no te conozco. Entonces no se trata de que Jesús, de que el Espíritu Santo te conozca, tú conozcas a Jesús y al Espíritu Santo, sino que ellos te conozcan en realidad. Cuando tú te santificas, cuando tú tienes ese temor, ¿no?, de poderlo entristecer, obviamente vas a tener esa relación tan profunda que Él te va a conocer. Y como nos conoce, sabe que va a llegar un momento donde vamos a fallar en realidad, sabe un momento donde vamos a la mejor a regarla, pero sabe que nos vamos a arrepentir y que nos vamos a enderezar. Vamos a regresar y vamos a tratar de cultivar y de cuidar todavía mucho más nuestra relación con el Espíritu Santo. Hace unas semanas atrás les decía a la iglesia eso. Les decía, en la iglesia hay señales, hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, y no hay salvación, probablemente estamos siendo guiados por un espíritu que no es el Espíritu Santo. Así es. Porque cualquier espíritu, ¿verdad? Hasta nuestro Señor enseñó, lo vemos en el caso de Moisés, ¿verdad? Compitiendo contra los hechiceros y brujos de Faraón, y cómo también hacen señales y también hacen milagros, ¿verdad? Hacen prodigios. Entonces, yo les decía esto, ¿no? Porque te escuchaba ahorita lo que mencionabas, de que tenemos que cuidar, no estar siendo guiados. Entonces, Jesús dijo que los demonios tienen la capacidad de imitar a un ángel en todo, menos en hablar, porque los demonios no pueden hablar verdad.
Entonces yo puedo ver a un ángel, ¿cómo identifico? Como les digo a la iglesia, ¿no? Tienes parado un ángel y un demonio disfrazado. ¿Cómo los identificas? Con lo que te hablan, con lo que te dicen. Porque dice la Biblia que los demonios, aunque quieran decir la verdad, no pueden. Aunque quisieran, no pueden. Siempre hablan mentiras, ¿verdad? Entonces, esta parte de poder cuidar también el ser guiados por el Espíritu Santo, creo que es importante saber cuáles son las alertas de poder identificar y, como decías tú, no caer en probablemente estar siendo guiado por algo que no es el Espíritu Santo en mi vida y que me está llevando a cosas, verdad, incorrectas. Dice la palabra, ¿no?, sobre la importancia de que nosotros crezcamos en lo espiritual. Y bueno, comenzamos hablando sobre la vida espiritual y pues hablamos tantas cosas del Espíritu Santo y podríamos seguir hablando de él, pero ¿qué consideras, verdad, aparte del Espíritu Santo, que debo también de tener en mi vida para que mi vida espiritual siga creciendo y se siga también desarrollando? Entonces, ¿qué otras cosas también son importantes en la vida espiritual? Puede ser también la alabanza, obviamente tener tu tiempo de lectura, sumamente importante. Eh, También hablando acerca de lo que comentabas de los espíritus, no podían, obviamente, si no eran de parte de Dios, no podían hablar verdad, lo dice la carta de Juan. Pregúntale a un espíritu y que confiesa a Jesús como su Salvador, ¿no? Creo que el fruto de cuidar, como tú decías, no es tan importante las señales, lo importante es la salvación, porque como resultado de la salvación vienen las señales, ¿no? Eh, y fíjate que eh, el hecho de poder leer la Biblia y de quién te relacionas también, porque he aprendido en el caminar ahí con el Señor que los espíritus se buscan. Ya sean malos o ya sea el Espíritu Santo en realidad, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de caminar ahí en diferentes lugares, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un espíritu de fornicación se va a buscar otro espíritu de fornicación, o un espíritu de adulterio va a buscar otro espíritu de adulterio y se van a unir, o un espíritu de división va a buscar otro espíritu de división y se van a unir. Y creo que para poder fomentar y poder saber si estás O sea, dices, caminando, perdón, ¿te refieres a que el espíritu que influye a una persona va a buscar a ese mismo espíritu que influye a claro, a otra otra, para unirse? porque Exacto. dice Jesús, en la viña del Señor hay de todo en realidad, ¿no? Entonces, imagínate que llega una persona que tiene un espíritu de fornicación, porque no es ella, dice la carta de Pedro, que cuando alguien es vencido por algo, es esclavo del que lo venció. O sea, no es la persona que llega, Es correcto. sino viene primeramente el demonio que lo venció, que tiene autoridad sobre ella, y va a empezar a buscar. Por eso te decía que hemos aprendido en nuestro caminar que los espíritus se buscan, y empieza a buscar dónde está otro o otros con espíritu de fornicación o con espíritu de división, y los va a identificar y se van a, ¿qué?, a juntar. Y Jesús decía, por su fruto los vas a conocer. ¿Cómo vas a fomentar? ¿Cómo vas a ver si estás en lo correcto? Pues por el fruto y con la gente que también creo que te va a rodear. La gente que te rodea te va a ayudar a aumentar tu espiritualidad, ¿no? Gente que obviamente su fruto lo vas a poder ver, que su fruto es evidente, ¿no? De honestidad, de santidad, de temor a la palabra, de una vida de buen testimonio, porque te digo, hoy en día nos hemos encontrado con mucha gente cristiana que es todo lo contrario, desgraciadamente, ¿no? Pero la manera en que tú vas a crecer en lo espiritual es juntando, como tú dices, con gente mayor, gente que ha caminado más o que tiene ese testimonio y ese fruto que te van a impulsar. Yo quiero buscar más de él. Gente que te va a lo mejor a decir, ven, vamos a orar, ¿no? Y vamos a orar no media hora o 20 minutos o solamente por los alimentos, sino vamos a orar horas a lo mejor. Y eso no quiere decir que te dé la espiritualidad también, pero te ayuda mucho, ¿no? El hecho de que te juntes con gente que tiene un fruto evidente en lo espiritual, junto con la oración, la palabra, congregarte. Creo que todo eso es importante. ¿Cómo se puede vencer la presión social?
¿verdad? En la vida de alguien que quiere crecer en la espiritual. El día de hoy, la sociedad abiertamente tiene un mensaje en contra de Dios, en contra de las iglesias, en contra de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy en la sociedad, en diferentes áreas, en diferentes niveles, tú entras a trabajar en una empresa y en la empresa te pueden decir que hay fiesta, que hay alcohol, que hay droga, pero si tú quieres decir que eres cristiano, te dicen, no, 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 aquí religión no. Aquí olvídate de eso y no sé qué. Insisto, fomentan cosas que en realidad destruyen la vida del ser humano, ¿verdad? Y las aplauden o no le ven nada de malo. Pero si tú quieres decir que eres cristiano, porque aún en tu trabajo tú quieres seguir creciendo en tu vida espiritual, en tu propia familia, ¿verdad? Insisto, hay una presión social más en los jóvenes, ¿no? Para andar con nosotros, pues aquí no vengas con tus cosas cristianas. Sí, ya sabemos que eres cristiano, pero si quieres estar aquí, tómate esto, fúmate esto, o habla de esta manera, ¿no? Y entonces hay una presión social. Hay personas que por su personalidad, valga la redundancia, pues son muy sociables y les gusta, ¿no? Tener amistad y andar y en la familia, pero de repente estar en esos lugares les empieza a generar una presión por querer no ser libres en su vida espiritual, sino empezar a reprimirla, a reprimirla, a reprimirla, y muchas veces caer en prácticas que luego regresan a casa sintiéndose mal, y luego dicen, ¿cómo voy a ir a la iglesia el domingo así? ¿Cómo voy a seguir en el grupo de alabanza? ¿Cómo voy a seguir como líder si estoy cayendo en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona fortalecer su vida espiritual en contra de toda esta presión social que hay? Es ahí la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores. Una gran responsabilidad. Amén. El mundo, la realidad es que trae muchas cosas llamativas y tiene una gran presión, como tú decías, sobre la vida de los jóvenes, ¿no? Y creo que hay tres cosas que nos pueden ayudar y que nosotros tenemos que desarrollar en la gente a través de la palabra. Número uno tendría que ser la identidad. Entre mayor tú tengas identidad de quién eres, de lo que Jesús hizo en ti y del propósito de eternidad que Él tiene para con tu vida, pues obviamente vas a ser menos propenso a ceder a esa presión que ejerce el mundo, que es mucho, ¿no? O sea, estamos hablando del 95% de la presión social contra el 5% de la gente que busca a Dios. Es como Noé en el diluvio, ¿no? Hace el arca y todos los demás estaban presionando para que no la hiciera porque lo llamaban loco, ¿no? Y él no cedió, en realidad, ante la presión de ese momento, de ese tiempo, ¿no? Sino que la identidad lo sacó a flote, en realidad. Dice Santiago, sométanse a Dios. Pero no solamente la identidad, nos sometemos a Dios, dice, y el enemigo irá de vosotros. Porque el diablo, a través de esa presión social, pues quiere destruir, ¿no?, la identidad junto con el propósito de vida eterna que hay en nosotros. Entonces, la identidad, el someternos a Dios, junto aún citando la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, también, ¿no? Si yo voy a las fiestas pensando que cuando no quiero, pues, ¿para qué voy? ¿No? Por eso es la responsabilidad tan tremenda de nosotros crear espacio para nuestros jóvenes, ¿no? Que puedan tener amistad con otros jóvenes de la iglesia también, que puedan relacionarse con ellos, salir, pasear, buscar, no sé, un deporte con los amigos cristianos, no porque estén lejos del mundo, al contrario, que estén en el mundo, pero que sepan que tienen que tener su identidad tan firme en el Señor que no cedan a la presión social, se sometan a Él para que el enemigo, a través de esa presión social, huya de ellos, pero tampoco tienten al Señor diciendo, pues voy a ir a la fiesta al fin que soy cristiano, pues me voy a ir al bar, al fin que no me pasa nada, ¿no? Al fin que voy a ir al baile del pueblo, a ver, a mí no me va a suceder nada, y de repente, pues el diablo es diablo, ¿no? Y dice Pablo, no quiero que ignoren las maquinaciones del enemigo. Te digo porque un día nos tocó escuchar el caso de una hermanita que llegó de Estados Unidos y la estábamos ahí consolidando, discipulándola, y tenía ella problemas de alcoholismo. Entonces iba muy bien en las cosas de Dios, con sus hijos también,
el esposo en Estados Unidos, le construyó una casa, ¿verdad? Y en base a la presión social le invitaron a una fiesta a los compadres y dijo, ya pues voy a ir. Y dice que pasó el tiempo y cuando de repente ya sintió, ya estaba con la cerveza en la boca y terminó tan mal que en la cocina se terminó besando con el compadre y luego llamaron a la policía porque la esposa los cachó y se hizo, imagínate, todo un desbarajuste. Tremendo. Perdió, ¿no? Entonces cedió ante la presión de tómatela, no pasa nada, mira, es un traguito nada más, y no tener identidad todavía firme, más no soportar, ¿va? El someterse a Dios y el estar ahí en un lugar equivocado, pues hizo que perdiera las cosas Que que Dios le había tropezara dado. de nuevo, Jair. Así es. Algunas personas, las pruebas los llevan a tener una vida espiritual más fuerte. A otras personas las pruebas los tiran, ¿verdad? Los derrumban, y no quieren saber nada de Dios. Algunas personas que las pruebas los hicieron tener una vida espiritual más fuerte, no fue así al principio, ¿verdad? A veces no entendieron por qué pasó esto, por qué sucedió, y a lo mejor empezaron a cuestionar a Dios, a quejarse, pero de repente se antepusieron a eso y entendieron el propósito de esa prueba y terminaron esa prueba más fuertes en su vida espiritual que cuando antes de pasar eso, ¿no? Pero insisto, algunas personas las pruebas los tiran abajo, los derrumban y les cuesta después volverse a levantar. ¿Cómo enfrentar de manera espiritual una prueba? Yo creo que nos sostienen esas pruebas es el propósito eterno. Tener bien claro el propósito eterno. Creo que es sin duda lo que te va a ayudar a mantener tu vida en las cosas de Dios y no venirte atrás. El tener claro para lo que Dios te llamó, eso te va a ayudar demasiado, junto con la actitud. Creo que el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 7, hablando de Noé, porque todo tiene que ver también con el principio, ¿no? ¿Cómo es que Noé tenía tan claro el propósito para con su familia, que aún a pesar de las pruebas, él siguió? Dice Hebreos 7, con temor reverente, Noé preparaba el arca en el cual su casa se salvase. ¿Cuál es nuestro propósito eterno? Pasar la eternidad con Cristo Jesús. No solamente yo soy pastor, pero también soy padre de familia. Sí, Tengo una papá. esposa y tengo hijos. Y yo sé que ellos tienen un propósito eterno para servir al Señor, pero tienen un propósito también de poder pasar la eternidad con Él. Y el tenerlo claro, el poder visualizarlo bien, eso no importa las pruebas que puedan venir. Me tengo que sostener de la palabra, de las promesas, de la visión y la actitud con que la enfrente, como te comentaba, situaciones que hemos pasado mi esposa y yo, que la realidad no ha sido muchas en nuestra vida, ¿no? Desde que conocemos al Señor, la realidad es que ha sido más lo bueno que cosas que podamos padecer, pero lo dos más difícil fue la actitud. O sea, no dijimos, se acabó todo, ¿ah? No, pues ya hasta aquí quedamos, ¿no? Fue una actitud de decir, Dios está con nosotros. Él sigue siendo Dios, Él sabe por qué hace las cosas, de aquí algo bueno Dios va a sacar, y seguimos preparando con temor reverente el arca en el cual nuestra casa se salvase. Entonces creo que el tener la visión clara, el propósito definido, eso nos va a ayudar a sostenernos de las pruebas. Hay personas que sí quieren tener una vida espiritual, que sí quieren desarrollarla, pero les falta tiempo por trabajo, porque son padres de familia, porque tienen que llegar a casa a hacer tareas, porque terminan, ¿verdad?, un día muy tarde y comienzan el día muy temprano. Hay personas que por querer lograr muchas cosas tienen a veces que sacrificar, ¿verdad?, todos los días de la semana, estar trabajando, desarrollando. ¿Cómo podría una persona que quiere buscar su crecimiento espiritual, acercarse más a Dios, conocer más de Dios, pero que, entre comillas, ¿verdad? Todo su tiempo está muy ocupado? ¿Cómo se puede equilibrar, ¿verdad? Familia, trabajo, vida espiritual. ¿Cómo se puede equilibrar esto para
que mi vida espiritual empiece a crecer o siga creciendo. Pero al final Dios es dueño de todo, hasta del tiempo también. Entonces tenemos que decirle al que es dueño del tiempo que nos enseñe, nos ayude a organizar nuestro tiempo para que podamos tener ese espacio que tú mencionas. Yo hoy tengo también la bendición de poder trabajar y salgo a las 5 o 10 de la mañana. Y en lo que voy para allá, pues obviamente mis primeras palabras al despertar son gracias, Señor. Creo que he aprendido que las palabras más importantes del despertar en el día le he transmitido a mi esposa es ser agradecido con Dios. Le agradezco por el día que acaba de darnos, por despertar, por mi familia, porque nos cuidó. Y en el transcurso obviamente voy orando, ¿no? Voy orando al Señor y llego al lugar donde laboro y tengo hasta 1 hora para poder comunicarme, poder tener una relación ahí con el Señor. Entonces me pongo a lo mejor una música instrumental cristiana y empiezo a orar, empiezo a buscar allá al Señor. Pero no es que no haya tiempo, es que muchas veces no nos hacemos nosotros el tiempo, no queremos hacernos el tiempo, pero Dios es dueño del tiempo también. Y si nosotros oramos y le decimos, Señor, organiza nuestra agenda, por así decirlo, Él la va a organizar y nos va a dar tiempo para poderlo buscar, porque al final es lo que nos va a sostener. ¿Qué sería de nosotros si no tenemos una vida devocional? Es correcto. Entonces, ser intencional en esta parte. Claro, claro. No esperar tener el tiempo libre, sino que el No, tiempo porque- que tengo, buscar cómo Sí, ahí porque tener el un tiempo espacio, ser intencional. nunca lo vamos a tener. Tú estás aquí en Pino y sabemos que el tiempo en provincia es más largo que el del Distrito Federal. En el Una Distrito más. Federal es como que amaneció y oscureció, ¿no? De tan rápido que se va. Pero te tienes que hacer el tiempo porque hay gente que lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo creo que le ha de pedir ayuda al Señor y no puede ser que nosotros no podamos, ¿no? Creo que en todo, como tú dices la palabra adecuada, tenemos que ser intencional. Si no hay una intención, entonces no vamos a darlo. No es que llego, me voy muy temprano, desperté cansado y acabo de despertar, pero ya acabo de despertar cansado, me voy y regreso cansado, quiero ver la tele, quiero dormir, quiero hacer otras cuestiones, ¿no? Y el tiempo ya no está, pero si hay una intención, como lo hubo con Noé, como te comentaba en el arca, hubo la intención de construir. Imagínate que hubiera dicho Noé, no, yo nunca he visto esto. No, es mucho trabajo, son muchos años, ¿no?, que voy a invertir, pero la intención del poderlo llevar a cabo. Sí tiene que ser una intencional para poderse dar el tiempo. Aproximadamente unas 6 veces dijiste, ¿verdad? Este propósito eterno. Me gustaría preguntarte cómo concluirías esto, pero que nos puedas hablar más, ¿verdad? En tu conclusión sobre esto, de cómo en realidad el cuidado de nuestra vida espiritual no solo es para este tiempo que duremos aquí en la tierra, sino que en realidad el peso importante de tu vida espiritual aquí en la tierra se va a reflejar, ¿no?, en la eternidad. Entonces, es lo que pude entender en lo que mencionabas, en lo que decías, pero insisto, ¿verdad? ¿De qué manera concluirías este tema? Pues creo que Jesús decía, escudriñen las Escrituras, porque parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Qué tremendo, qué sabio es nuestro Dios en realidad. Porque a medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, ahí vamos encontrando el propósito eterno para nuestra vida. Cada uno tiene un propósito diferente, un llamado diferente. A algo Dios nos mandó a este lugar, a esta tierra, ser colaboradores de Él, de establecer su reino. De otra manera, no es insignificante si a lo mejor una persona es servidor o es alguien que solamente le pasa el agüita al pastor cuando va y predica, ¿no? Todos colaboramos, pero a medida de que vamos entendiendo que es una parte que vamos poniendo en el plan original de Dios, en el plan que Dios tiene para nuestro propósito eterno, vamos hasta gozando el estar en este lugar. Entonces, escudriñar la palabra nos va desmenuzando. Entre más yo escudriño, entre más yo leo la palabra, más la profundizo, voy sabiendo para qué estoy aquí en esta tierra. Si yo no leo la palabra, entonces voy a caminar por caminar, voy a andar por andar. Decía John Maxwell que
El problema de la gente hoy en día es que no sabe, que no llega a ningún lugar porque no sabe cómo llegar. Y creo que eso es esencial, el que podamos entender que en las Escrituras está tu propósito. Cada uno tiene un propósito diferente, pero también todos tenemos en general el propósito de vida eterna, el poder llegar a la eternidad con el Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ¿verdad? Pudimos ahí escuchar las palabras del pastor. Mire, a mí me gustaría terminar diciéndoles que nuestra vida espiritual hace más visible a Dios en nosotros, lo hace más visible para nosotros y para los demás. Cuando tu vida espiritual crece, cuando tu vida espiritual se desarrolla, llega a niveles espirituales muy profundos, Dios se vuelve más visible para ti y también las demás personas pueden ver más a Dios en ti. La gente anda buscando a Dios, nosotros buscamos a Dios. El apóstol Pablo dice que en su tiempo él logró identificar que la gente tenía comezón de oídos, ¿verdad? Comezón en los sentidos de poder escuchar, ver, probar, ¿verdad? Oler a Dios. Así que los invitamos a que puedan crecer en su vida espiritual. Por favor, comparte este video, ¿verdad? Con personas que sabe que puede ser de bendición. El tema del cual hoy hemos conversado con el pastor. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones.